Ahora bien, un poquito de la estructura del tarot en general. Al principio se utilizaba como base el tarot de Marsella para hacer las cartas. Por ejemplo, en este caso, esta es una, em, se le conoce como tarot de Marsella restaurado. Este tarot en específico, el autor es Alejandro Jodorowsky y Camuán. Obviamente, cada autor le da sus ideas, sus pensamientos en cada tarot que realizan, pero en sí, en general, la base es el tarot de Marsella. Regresando un poquito para que entendamos también los tipos de tarot que existen. Eh, digamos que existen la escuela, por alguna forma, para llamarle de alguna forma, existe una escuela francesa em, en donde diferentes autores em, crean su versión de lo que es este tarot y eventualmente con el tiempo fueron cambiando, agregando y quitando diferentes elementos del tarot. Incluso cambiaron algunos números de las cartas, agregaron símbolos, etcétera. En algún momento eh, mmm, algunos ocultistas eh, eh, y, y la palabra ocultista en términos muy generales pues tiene que ver nada más con el significado de la palabra, algo que es oculto o que es poco conocido para todas las personas. Ellos manejaban de alguna forma ciertos conocimientos que se transmitían, textos o conocimientos que se transmitían solo de generación en generación o a través de la voz, de voz en voz. Por eso es que se le llama ocultismo. Muchas veces tiene una connotación un tanto negativa, pero pues es a fin de cuentas información que no se conoce en general, que la población en general no la conoce y que solo es transmitida en ciertos círculos que les gusta este tipo de información, sean filosofías, visiones de el origen del ser humano, las metas del ser humano, etcétera. Son diferentes tipos y formas de tratar de conocernos a nosotros mismos y encontrar el por qué estamos aquí o el por qué no estamos aquí. Y entonces, de ese entonces existe un, em, un autor muy famoso que empieza a hacer él su propio tarot, eh, conocido como Aleister Crowley. Es es una persona que le gusta este tipo de conocimiento que no está tan puesto para todo el público y entonces él decide hacer su propio tarot. Obviamente existió, él estaba por decirlo así, estaba en un grupo que les gustaba este tipo de información, pero lo que pasó aquí un poco es de que ellos querían mantener de alguna forma eh, la información que ellos tenían, mantenerla oculta. Y que el tarot solo lo pudieran, digamos, interpretar las personas de estos círculos y no todas las personas en general. Y lo mismo hace Aleister Crowley cuando realiza su tarot. De alguna forma eh, hace eso, ¿no? Cambia los números de algunas cartas, le empieza a meter un poco de otras diferentes disciplinas, ya sea la astrología, algunos elementos de
la religión judía, de la Cábala. La Cábala, pues digamos que es un sistema eh, de diferentes filosofías para tratar de, vamos a lo mismo, para tratar de entender qué somos, eh, cuál es, digamos, el origen de la vida, hacia dónde vamos, tratar de encontrar la respuesta a diferentes preguntas que nos hacemos los seres humanos en general, como que, pues sí, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? ¿En dónde estamos parados nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo y por qué estamos aquí? Entonces, en forma muy simplificada, la cábala sería una forma de la religión judaica de tratar de abarcar, entender y llegar a la solución a a estas preguntas. Entonces, Crowley pone diferentes símbolos o metáforas que vienen de la cábala judía. De la misma forma empieza a meter simbolismos incluso de otras religiones, de otras culturas. Mete em, el abecedario hebraico, eh, que en este sentido cada letra tiene un significado en específico, y entonces lo que él hizo es de alguna forma a través de las imágenes dar a entender, mmm, por un lado, tratar de hacer entender el mensaje de cada carta, pero por otro lado mantener ese ocultismo, ese no compartir el conocimiento para personas que no supieran esta información. Entonces, por eso mete muchas ideas que para una persona que no le guste esto o que no tenga acceso a este tipo de conocimiento va a ser más complicado tratar de entender todos los simbolismos y los significados que cada carta tiene, eh, bajo la visión de Crowley. En el caso de, bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre los arcanos, pero entonces se puede ver una diferencia. No voy a utilizar la misma carta, pero se puede ver una diferencia muy grande en cuanto a los colores, la forma en que están estructurados, incluso se le agregan diferentes simbologías, nombres. Aquí podemos ver la diferencia. Es la misma carta, pero tiene diferentes significados. Incluso aquí podemos ver Crowley mete astrología, muchísimos más simbolismos o simbolismos tomados de otras filosofías. Entonces este juego de tarot empieza a hacerse muy famoso dentro de círculos de ocultistas, que empiezan a utilizar este tarot como referente en general, y se empieza a ver un interés más grande hacia el tarot, y por lo mismo otra persona a la que le gustaba mucho el ocultismo, que vio el, el tarot de Crowley y que pertenecía de alguna forma a este mismo grupo de, vamos a llamarlo sabios, filósofos, es Arthur White. Él
creó también su propio tarot, pero en esta ocasión, eh, bueno, el tarot es creado, se le conoce como tarot White Rider Smith. Es la conjunción de las personas que estuvieron involucradas. La idea, por decirlo de alguna forma, fue de Arthur White. Rider fue la editorial que realizó las cartas, y los dibujos fueron hechos por una artista también muy conocedora de este tipo de información y de filosofías, que se llamó Pamela Colman Smith. Entonces, el nombre oficial de este tarot es White Rider Smith, por las personas que estuvieron involucradas para poder realizarlo. Y entonces lo que hace eh, eh, White junto con Pamela Colman, pues es llegar a un tarot más visual de alguna forma, que el tarot no fuera tan simbólico, por decirlo así, eh, que tuviera elementos más amigables con las personas. Tratar justamente eso, de no meter tanta simbología y empezar a meter figuras que fueran alegorías o metáforas de diferentes situaciones que podemos pasar los seres humanos. Humanizar de alguna forma más el tarot. Sin embargo, de alguna forma, teniendo en cuenta este simbolismo, este, estas metáforas, estas alegorías. Por ejemplo, esta carta, eh, si lo vemos de buenas a primeras, eh, no es un día soleado, es un día nublado. Esto pudiera ser lluvia o pudiera ser aire o truenos, depende también las personas cómo lo interpreten. Y es la forma de un corazón atravesado por espadas. Eh, lo que nos hace ver visualmente no es una situación tal vez de felicidad o de alegría. Lo que nos visualmente lo que nos puede hacer ver es una situación de dolor, un corazón atravesado por espadas. Entonces, eh, es una situación que nos remota al dolor. Un día nublado y con lluvia, en general puede ser considerado un día triste. La lluvia, el agua puede ser vista de alguna forma como una alegoría a las lágrimas. Y entonces, conjugando todos estos elementos, podemos pensar que la carta se refiere a pudiera ser un mal de amor, pudiera ser un momento de tristeza, y entonces se le da una connotación de alguna forma más aterrizada, pero al mismo tiempo continúa teniendo simbolismos y alegorías sobre la situación que está ocurriendo en la carta o en la vida de quien consulta el tarot, perdón. Y de alguna forma este se volvió un referente más universal, debido a que sus imágenes eran más amigables, por así decirlo. No estaban tan llenas de simbolismos o de elementos de otras religiones, de otras culturas, de diferentes textos sagrados o de ciencias, como la astronomía o astrología, como era el caso de el tarot de Crowley.
Y entonces este tarot se empieza a hacer un referente más universal, eh, y se empieza a crear más fama al tarot. Lo empiezan a utilizar ya no solo ocultistas o filósofos o círculos muy cerrados, sino lo empiezan a utilizar pues incluso lo que nosotros en algún momento conocemos sí, conocemos como eh, mm, la era hippie, la era New Age, en donde todo este tipo de conocimiento que no era no estaba tan a la disposición de la población en general, sino que tenía que ser a través de la tradición oral o a través de textos que pasaban de mano en mano, de generación en generación. Ahora este tipo de conocimiento eh, de alguna forma estaba más accesible a través de la población en general. El, el tarot se convirtió en algo más sencillo, por así decirlo, de entender. Y creo que de alguna forma es donde se da el boom histórico y en el que el tarot se vuelve una herramienta, ya sea, bueno, sí, en ese entonces era más adivinatoria de alguna forma. Y entonces em, el tarot de Marsella y el tarot de Crowley, eh, y a su vez, y sobre todo el tarot eh, White Rider Smith, se vuelven el referente en general de todos los tarots que se fueron creando eh, a partir de finales del siglo XIX, bueno, no, más bien principios del siglo XX. Eh, la mayoría de los tarots del siglo XX que se fueron creando y que han sido muchos desde ese entonces a la fecha, están basados en el tarot original de Marsella y en el tarot de White Rider Smith. Eh, pues yo diría que durante mucho tiempo este tarot fue referente. Hoy en día se regresó un poco a este tipo de tarot, pero la simbología que se busca muchas veces es tratar de imitar eh, a este tipo de representaciones. Y a partir de ahí tenemos diferentes tipos de tarot. Hoy en día podemos encontrar el tarot de Pokémon, el tarot de los gatos, el tarot de las hadas, prácticamente el tarot que nos imaginemos lo vamos a poder encontrar. Yo aquí tengo uno que en lo personal no tengo demasiados. Eh, Durante mi proceso y aprendizaje para entender un poco acerca del tarot, eh, me, me fui a, pues justamente esto, ¿no? El estudio del tarot White Rider Smith y al estudio del tarot de Marsella. Y pues en mi caso, eh, me gusta tratar de entender los diferentes formas de hacer las cosas, las diferentes visiones para, eh, creo yo que entre más tenga una visión en general sobre una ciencia, sobre una forma de estudio, voy a tener una mejor idea en general y asimismo una idea más específica que eventualmente mmm, mi gusto se fue hacia el tarot de Marsella, pero por diferentes motivos. Y para entender el de Marsella, sentí que debía de conocer los demás y viceversa. Y entonces, como les comentaba, que existen una infinidad de tarots, yo tengo este que es el tarot de los cuervos. Y
está basado más en el tarot White Rider Smith que en el de Marsella. Y asimismo, todas las figuras que van apareciendo son cuervos, tienen relación con los cuervos, pájaros, etcétera. Entonces, se empezaron a hacer una infinidad de tipos de tarot basados originalmente en estos dos. Hoy en día creo que, no sé, yo diría que un 90% está basado en estos dos, eh, o existen una cantidad mayor de tarots basados en estos. Eso es un poquito de en cuanto a la historia y de las diferencias que tienen este tipo de tarots. Es realmente una embarrada de información. Si al que realmente le gusta, existen obviamente no solo videos en YouTube que te pueden dar una cierta referencia, eh, pero incluso en cuanto a la historia, muchos van a decir que el original es tal, que el origen es tal, pero no existe un consenso real del origen y el autor del tarot en específico. Existen muchos libros al respecto, libros serios sobre para tratar em, de desenmarañar la historia y el origen y el recorrido que ha hecho el tarot a través de la historia. Eh, y bueno, si te interesa más al respecto, pues hay muchísima información que puedes encontrar, sobre todo libros. Yo creo que hoy en día, a pesar de que queremos las cosas rápido, directas y más visuales, creo que en mi experiencia personal y particular he aprendido más a través de libros. Y pues si te interesa el tema, entre más leas y aprendas, tú mismo te vas a ir dando cuenta las diferencias e incluso también de este video, ¿no? Es un muy breve información al respecto. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.